Rejoice Altar de Adoración presenta Renovando tu Entendimiento junto al pastor Manny Benito. Muy bien, iglesia. Pues estamos gozosos esta mañana. ¿Cuántos dicen amén por estar en la casa del Señor? Bendito Dios. Y como dice Sara, están pasando cosas lindas en nuestra iglesia. Se están levantando líderes, hay nuevos ministerios. Como una hermana en la iglesia dijo la semana pasada, después del servicio hermoso que tuvimos, dice, esta semana se rompió el techo en nuestra iglesia. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? Que donde habíamos llegado el Señor rompió y dice, ahora viene una nueva transición, ahora viene una nueva dimensión de crecimiento en Cristo, y ahí es donde todos tenemos que estar caminando en esa verdad, en esa realidad de que todos somos nuevas criaturas en Él, y es un proceso. Igual que Cristo murió y resucitó, la vida del cristiano es igual muerte y resurrección. Lo declaramos con nuestra oración de fe cuando aceptamos al Señor como nuestro Dios y Salvador, y lo confirmamos exteriormente cuando nos bautizamos. Morimos con Él y resucitamos con Él para alcanzar vida eterna. Y esta mañana vamos a estar hablando, es una palabra muy linda que hace honor al día que estamos celebrando, que es la resurrección de Cristo. Es la base de nuestra fe. Su resurrección es la base de nuestra fe. En otras palabras, hermanos, si Cristo muere y Cristo no resucita, Cristo no sería hoy en día el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no muere y no resucita, Él no sería la luz en el universo, ni sería tampoco el que nos da la vida eterna, el que nos hace inmortales. Y ahora vamos a entender a qué se refiere. Esta mañana yo sé que el Señor va a contestar muchas preguntas que algunos de nosotros tenemos. Y yo quiero que comencemos con Mateo 16, 25. A ver qué nos dice el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Todo el que quiera salvar su vida. ¿Qué significa esto? Que si tú estás en control absoluto de tu vida, si tú no estás permitiendo que transgresiones, que si tú no estás permitiendo que el dolor, aflicciones lleguen a tu vida, tú quieres evitar esos confrontamientos, tú quieres evitar todo lo que no te agrade, y tú quieres controlar todo lo que surge y sucede en tu vida, entonces tú estás queriendo tomar el control, tú quieres guardar tu vida, y el Señor nos está diciendo, suelta y déjame a mí. Yo soy el que tengo el control de tu vida. Siempre estamos queriendo hacer las cosas de acuerdo a nuestros preceptos y se nos olvida que el Señor nos creó con ese mismo propósito. Déjame a mí, deja tú ir y déjame a mí. Déjame hacer, dice el Señor, porque tus caminos siempre son equivocados. Son mis caminos los que tú tienes que seguir. Soy yo el que conozco. Así que suelta y no quieras controlar. Cuando pierdas tu vida, la encontrarás. ¿Qué significa este versículo? Que cuando tú te rindes a Él, cuando después de estar dando tantas vueltas, después de estar fallando tanto, después de estar chocando con la pared, teniendo aflicciones, teniendo situaciones, y sigues luchando, el Señor te está diciendo, suelta tu vida. Cuando tú la pierdas, ¿qué significa perder la vida? Ya ganamos la vida en Cristo, ya ganamos la vida en Él. Entonces, por consiguiente, si nosotros le pertenecemos a Él, soltemos y dejémoslos a Él. ¿Para qué? Para recuperar la vida. Porque dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Entonces, si tú sabes que tus formas no funcionan, dale una oportunidad al Padre. Muere a tu carne, que ahora vamos a explicar, porque hay personas que todavía que no entienden el concepto de morir. Piensan que morir es luto, es dolor, es tristeza. En el reino eso no es así, familia. Mira lo que dice Filipenses 1:21 igualmente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. El morir es ganancia. Porque como decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice Pablo, el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida, Él es la única vida. Y el morir es ganancia. ¿Qué significa? Que cuando tú mueres a tu carne, cuando tú dejas de hacer las cosas de acuerdo a como tú quieres, es ganancia, porque Él tiene la solución y el camino correcto. Él sabe lo que más te conviene a ti. Él sabe que tus formas siempre se van a quedar cortas comparadas con las que Él tiene para ti.
Nosotros tenemos que saber que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, iglesia. Tenemos que entender que nada ni nadie nos va a quitar de esa misericordia, de ese amor incondicional que Él siente por nosotros. Ese amor ágape. Cuando tú mueres a tu carnalidad, cuando tú mueres a tu humanidad y vuelves a nacer en Cristo, ¿qué significa morir? Tú estás muriendo a tu naturaleza carnal. Cuando tú dices, yo voy a entregar mi vida al Señor, lo que estás haciendo es un compromiso y estás soltando tus afanes y tus rituales carnales. Todo lo que tú aprendiste en el mundo, tú moriste, tú viviste, pero con la muerte en ti. Morimos muriendo, vivimos muriendo. Cuando nosotros nacemos, somos hijos del pecado. Dice la palabra que el precio del pecado es la muerte. Entonces, cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú literalmente estás muriendo espiritualmente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, entiende lo que es morir. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, te está diciendo, yo dejo atrás toda mi humanidad, yo dejo atrás todos mis caprichos, dejo atrás todos mis preceptos y empiezo a caminar con Cristo. Y cuando tú practicas esto, como casi todos aquí lo sabemos, esa es la verdadera vida. Porque empiezas a amar como Cristo te ama, empiezas a perdonar como Cristo te perdona, empiezas a servir como Cristo quiere que tú sirvas. Hay personas que llegan a la iglesia, como estaba hablando nuestra hermana Sarita ahora. Hay personas que llegan a la iglesia y eso es tiempo, en el tiempo de Dios. Yo no quiero saber nada, yo vengo aquí a recibir, a pasar un rato, a escuchar de la palabra del Señor y chao. Magnífico, eso está muy bien, así empezamos todos. Es más, algunos de nosotros empezamos peor que eso, que ni siquiera queríamos llegar. Y una vez que llegamos decíamos, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pero ustedes, cuando empiecen a morir a su naturaleza carnal y dejen que Cristo viva en ustedes, ustedes están viendo el poder de la resurrección, la muerte a la resurrección, de la muerte a la vida eterna en Cristo. Entonces, si no entiendes el morir en el reino, que es muerte de cruz, si no lo entiendes, te va a dar temor, te va a dar inseguridad. Pero esta mañana vamos a salir de aquí todos conociendo la verdad de lo que es verdaderamente la muerte en Cristo. Muerte en la Biblia, para que sepan, es básicamente, de acuerdo a los preceptos bíblicos, es un periodo de transición. ¿Ok? Es un periodo de transición. Cuando tú mueres en Cristo, estás viviendo una vida nueva. ¿Y qué estás haciendo? Estás viviendo a la dimensión del reino. Cuando tú mueres en Cristo, ¿qué significa? Cuando yo entrego toda mi carnalidad y mis preceptos humanos, yo empiezo a moverme en una dimensión espiritual. Recuerden, iglesia, es una dimensión espiritual y es una separación de la muerte, porque estamos en pecado. Cuando nosotros morimos por nuestro querido Adán, ¿ok? Somos hijos del pecado y nacemos con el pecado y el pecado sobre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tú te separas ya tú no eres ya Jesús Adrián, ya tú no eres ya Jenny, ahora eres el Hijo de Dios. Y ahora te empiezas a mover en una dimensión divina y espiritual, iglesia. Tenemos que estar conscientes en esto, porque de esto se trata la resurrección, de esto se trata la muerte y la resurrección. Entonces, cuando tú estás viviendo este periodo de transición, se abre una puerta en tu vida, una puerta para tú moverte en otro nivel, en un nivel superior, en una dimensión espiritual. Es una puerta que se está abriendo para tú llegar a la dimensión sobrenatural donde nosotros pertenecemos. Porque si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, muy importante, escuchen los que no saben de esto, esto lo repetimos. Hechos a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. ¿Quién es Dios? Si no es un espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios que habita en él. Y nosotros igualmente, cuando morimos a nuestra naturaleza, hechos a su imagen y semejanza, nosotros somos espíritu. Lo hemos hablado y lo dice la Biblia, esto no me lo invento yo, somos espíritu, alma y cuerpo. Siempre lo hablamos, primero somos espíritu, es la forma de conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Es la forma de nosotros poder movernos en otra dimensión, es la dimensión espiritual. Ya nosotros no somos quienes éramos, ahora nosotros somos nuevos en Cristo, amén. Mira Corintios 5:17 lo que nos dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Declaración poderosísima. Cuando nacemos en Cristo somos nuevas criaturas en Él y todas las cosas son hechas nuevas. Y el que lo ha experimentado sabe exactamente lo que significa ese versículo. Entonces, cuando nosotros estamos en el pecado,
en el pecado nosotros estamos viviendo en muerte. Y lo que está pasando es una separación. El pecado nos separa prácticamente de una vida en Dios cuando pecamos. Entonces, cuando estamos en Cristo, cuando muere físicamente, el espíritu, ¿ok? Porque una cosa es morir a la carne y después morimos físicamente, ahí viene una separación. No dejamos de existir, solamente hay una separación, que nuestro espíritu vive con Dios para siempre. Es una separación y somos inmortales, vivimos por una eternidad. La persona que no conoce a Cristo, la persona que muere sin tener a Cristo en su corazón, simple y sencillamente muere y hasta ahí llegó su vida. Pero nosotros lo que tenemos a Cristo, Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros lo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida eterna con Él. Amén. Vida eterna en el Señor. Significa que hay una separación. Solamente hubo una separación en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, a través de Cristo, que murió por nuestros pecados, gracias a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús, nosotros seguiremos viviendo siempre. Siempre seguiremos viviendo. Hay una separación nada más. Hubo una pequeña separación. Entonces, como cristianos, miren qué interesante la revelación que el Señor nos dio esta semana. Miren qué interesante. Nosotros como cristianos sabemos que en el momento de la concepción, cuando está el embrión en el vientre de su mamá, ahí comienza la vida. Amén. Muy sencillo, ahí comienza la vida. Esa criatura empieza a crecer, esa criatura empieza a respirar, empieza a alimentarse a través del cordón umbilical y empieza a tomar forma. El primer trimestre empieza a formarse sus organitos, empiezan a definirse sus manos. Segundo trimestre empieza a crecer, empieza a jugar, y este es el ambiente que él conoce. Él se siente bien, se siente arropado, cómodo en el vientre de su madre, y es la naturaleza del ser humano. Comenzamos así, segundo trimestre, ya la criatura está tomando forma. Llega el tercer trimestre y esa criatura está ya lista, está lista. De pronto hacen así y lo empujan hacia afuera al bebito y muere. Muere ese bebito. Pero ¿saben qué? Mueren al mundo que él conocía. Muere a ese mundo donde se sentía cómodo. Y en el momento que muere ese bebito, sale de un mundo que conocía a un mundo que no conoce. Yo quiero que mediten en estos momentos. Mediten en estos momentos. Ese bebito, en el momento que le cortan el cordón umbilical, muere llorando, confundido. ¿Dónde estoy? Este es un mundo que no conozco. Así mismo vamos a morir nosotros y llegar al otro mundo donde vamos a estar a la diestra de nuestro Padre Celestial. Igualmente nosotros conocemos este mundo, pero no conocemos el mundo donde vamos a llegar. Pero es un mundo perfecto, es un mundo donde vamos a estar viviendo la vida eterna en el Señor. Ese bebito estuvo bien allá, pero ahora está acá, ahora está al otro lado. Nosotros estamos bien acá, algunos mejores que otros, algunos mejores que otros. Los que aún estamos luchando con situaciones que vamos a hablar de ellas ahora. En ese momento nosotros nos preocupamos. ¿Qué situación es esta? O sea, yo cuando muera aquí, ¿qué es lo que pasa? Un periodo de transición. Vamos a llegar a un mundo que no conocemos, pero es el mundo perfecto, donde no hay aflicciones, no hay enfermedad, no hay temores, no hay bills, no hay situaciones que nos estén acongojando. Ese mundo donde vamos nosotros a movernos es un mundo perfecto. Y hay una separación en nuestro cuerpo, pero nosotros seguimos viviendo en el Espíritu de Dios para siempre. ¿Cuántos entienden esto, iglesia? Amén. Amén. Entonces esa es una analogía que al principio suena un poco fuerte, pero es la realidad. Ese bebito murió a un mundo que conocía, pero ha llegado a un mundo llorando, preocupado, feíto que nace, porque a mí esa gente que dice, ay, qué lindo está el baby, acaba de nacer hace media hora, por favor. Tú no miras con los ojos del corazón, pero no es muy bonito, ¿ok? No es muy lindo. Aunque los bebitos de aquí son siempre lindos desde que nacen, amén. Bendito Dios. Entonces, ese bebito está ausente del mundo que conocía, pero está presente en el nuevo mundo. Nosotros vamos a estar ausentes del mundo que conocemos cuando llegue el momento, y gloria a Dios, es vida eterna en Cristo, es una vida perfecta en el Señor. Es una vida que nos espera, una vida maravillosa, donde vamos a estar nosotros en la presencia de Cristo. Entonces, lo que recogemos como muerte es vida eterna en el otro lado. Y hay tres cosas que nosotros vamos a hablar esta mañana rapidito. Son tres cosas que nosotros tenemos que morir
para nosotros poder llegar a esa resurrección con el Padre. Nosotros en el bautismo, la vida de un cristiano es constantemente muerte y resurrección, muerte y resurrección. Cristo murió y resucitó. ¿Por qué? Porque fue el único ser que murió sin pecado. Y dice que la paga del pecado es muerte. Cristo no podía morir porque Cristo era perfecto. Cristo es perfecto porque es un Dios vivo al que servimos. Y Él murió, pero murió sin pecado. O sea que Él siempre vivirá. Él murió sin pecado, y el único ser que nunca puede morir, pero nosotros afortunadamente, los que hemos aceptado a Dios como nuestro Dios y Salvador, a Jesús, nosotros igualmente tenemos una vida de muerte y resurrección. Yo quiero que mediten en una cosita que les voy a decir rapidito, después vamos a explicarlo un poco más. Dios permitió la muerte, oigan esto, para extinguir la muerte. Amén. Piensen y mediten en eso, y ahora lo vamos a explicar. Dios permitió la muerte para acabar y destruir la muerte. Dios permitió la muerte, que muriéramos a nuestra carnalidad, que viviéramos en Cristo, para cuando venga la muerte física, la destruyó, porque Cristo conquistó la muerte en la cruz. Amén. Amén. Entonces vamos a morir, nosotros hemos muerto a nuestra carnalidad y vivimos en Cristo, para cuando venga la muerte física, seguimos viviendo. Dios, fíjense lo perfecto y lo exacto y preciso que es nuestro Dios celestial. Muerte en la carne, y acabó con la muerte física, porque no vamos a morir. Nosotros nunca vamos a morir, porque tenemos vida eterna en Cristo. Recuerden eso. Quizás suene un poco confuso ahora, pero vamos a ir explicándolo. Entonces, de los 3 pasos que tenemos que discutir esta mañana, el primer paso, tres muertes que tenemos que llevar a cabo para poder experimentar la resurrección de Cristo: morir al pecado, en primer lugar. ¿Ok? Morir al pecado. Y nos dice Romanos 6, del 1 al 2. Romanos 6, del 1 al 2. Mira lo que nos dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿Entendemos eso? Si estamos viviendo en gracia, no es por nuestras obras. Nosotros hemos muerto a nuestra carnalidad y vivimos de acuerdo a la gracia de Dios. El pecado no puede existir donde está la gracia. Si abunda la gracia, el pecado no tiene espacio para muchos. ¿Ok? Para muchos. Entonces, la gracia es ver el pecado continuamente alejado, anhelado. Nosotros tenemos que estar conscientes que Dios nos dice constantemente: arrepiéntete, arrepiéntete, y no nos arrepentimos. Dios nos está diciendo constantemente: tienes que cambiar, y no estamos cambiando. Tienes que vivir en santidad. Dice: sed santos porque yo soy santo. Eso es un mandamiento, iglesia. Eso no es una sugerencia que nos hace el Señor. Nosotros, en el momento que aceptamos a Cristo, morimos a nuestra naturaleza carnal y nos ponemos a vivir en el Espíritu. Y en el Espíritu el Señor nos está diciendo: ¿qué está pasando? ¿Por qué, si el Espíritu te constricta, por qué tú sigues fallando? ¿Por qué tú no haces nada para arrepentirte de tú? Porque todos vamos a fallar, todos vamos a pecar, todos nos vamos a equivocar. Pero ¿saben qué? Lo único que nosotros podemos hacer es arrepentirnos, pero muchos no nos estamos arrepintiendo. El Señor nos dice: cambia, yo te estoy llevando por un camino de bendición, de luz. Cambia. ¿Por qué tú sigues saliendo? ¿Por qué tú sigues tomando? ¿Por qué tú sigues viendo los videos que tú no tienes que estar viendo? ¿Por qué tú sigues con esa ira, con ese enojo? ¿Por qué tú sigues fallándome? Si yo te estoy pidiendo que te arrepientas, yo te estoy pidiendo que tú cambies para que tú veas mi gloria manifestada en tu vida. Pero nosotros seguimos equivocándonos. Y entonces, no en esta iglesia, por cierto, aquí no nos equivocamos ni aquí fallamos. Amén. Entonces, Él te está dando tiempo para arrepentirte. Y Él te está diciendo, iglesia, escúchame bien: no juegues con esto. No juegues con esto, porque si tú conoces de mí, si tú conoces la única verdad y el único camino, entonces no estés jugando, no estés coqueteando con el pecado, no estés atreviéndote a hacer cosas que tú sabes en tu interior, que tú sabes en el espíritu que no están bien hechas. Entonces no juegues conmigo, porque ¿sabes qué? El Señor está diciendo: basta ya,
basta ya, yo vine, yo morí por ti, tú me aceptaste como tu Dios y Salvador, pero tú sigues actuando como actuabas en el mundo. Entonces, ¿de qué? Dice, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero hay algunos allá afuera que siguen siendo viejas criaturas en Cristo. Han aceptado al Señor, han tomado la oración de fe, se han bautizado, han muerto y han resucitado, pero siguen fallando. El Señor dice, basta ya del jueguito, basta ya del pecadito y la bobería. Tú no puedes seguir moviéndote en ese nivel. Eso lo aguanté para ti, papi. Tú no puedes seguirte moviendo en ese nivel. Si tú eres una nueva criatura en mí y yo tengo planes grandes para tu vida, ¿qué tú haces fallándome a mí? Eso no me agrada, dice el Señor. Ya es hora que tú te arrepientas, ya es hora que tú cambies, ya es hora que tú mueras. No puedes seguir jugando. Entonces mira Romanos 6, del 3 al 4, lo que nos dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que andar en vida nueva. Cuando tú estás caminando con el Señor, pero tú estás actuando erróneamente, es que hay algún pecado que te está, en algún área de tu vida hay algo que no está funcionando bien. No, pero yo voy a la iglesia, muy bien. No, pero yo estoy orando y yo leo mi Biblia todos los días, muy bien. ¿Cómo está la relación con tu esposa, por ejemplo? ¿Qué tal es la comunicación con tus hijos? Tú como capataz en tu empleo, ¿cómo tú estás tratando a tus empleados? ¿Los estás tratando como a ti te gustaría que te trataran a ti? Solamente toma un pecado para caer en desagrado con el Señor. Y el Señor te está diciendo, si tú quieres experimentar la resurrección en mí, dice Cristo, tienes que limpiar tus pecados y tú tienes que cambiar esa forma de vida que tú tienes. ¿Ok? Entonces ese va a ser el primer punto. Dice, si tú estás cansado de lo mismo, si tú estás repitiendo cosas y no te funcionan, si tú ves que tu vida sigue en un abismo, si tú ves que sigues confundido, que sigues con traumas, que tú no estás feliz, hay algo que está pasando. Tienes que hacer un examen de conciencia. Tú tienes que encerrarte en un salón con el Señor y orar. Tienes que adorar. Iglesia, ustedes no saben lo poderoso, aparte de la oración, que es la adoración. Ustedes no se pueden imaginar el cambio que hay en su vida cuando usted adora. Miren, tan sencillo. ¿Recuerdan el rey Ezequías, que viene Isaías y le dice un día, se le acerca y dice, Ezequías, me dijo el Señor que vas a morir, ya te quedan pocos días y vas a morir? Ese hombre vino, sale caminando Ezequías, ese hombre Ezequías se para contra la pared y empieza a orar, y empieza a llorar. Estaba llorando, estaba quebrantado, le decía, Señor, pero si tú sabes que yo siempre he querido complacerte, Padre, todavía este no es mi tiempo. Yo te pido, Señor, que tú me unjas, yo te pido, Señor, que tú me sigas usando, porque mira, mi vida ha sido dedicada a ti, y dale, y dale. Y mientras iba caminando, Isaías estaba escuchando. Un paso, dos pasos, tres. Al cuarto paso, el Señor le dice a Isaías, para, dale 15 años más de vida a este hombre, porque fue una adoración, fue un quebrantamiento total. Este hombre rompió su corazón, abrió su vida y le dijo, Señor, tú eres todo para mí. Inmediatamente le dieron 15 años más de vida a este hombre. Ese es el poder de la adoración y la oración. Igual en Nínive, sabemos que Nínive, iba Jonás para Nínive, el Señor le dijo, me vas a acabar con todo ese pueblo, todos, animales, bestias, hombres, mujeres, niños, no quiero que quede nadie allí. ¿Qué pasó cuando viene Jonás y llegó a Nínive y le dijo al rey lo que estaba pasando? Se empezaron a rasgar las vestiduras, hasta las bestias ayunaron, señores, hasta las bestias. Este pueblo se quebrantó, se tiró al piso. ¿Qué hizo Dios? Perdonados están. Ese es el poder de la adoración y la oración. Cuando tú de verdad estás quebrantado, cuando tú de verdad estás buscando más del Señor, lo que puede hacer Dios en tu vida es poderoso y maravilloso. Y así, muchas dicen, no, porque ya el Señor me dijo esto. No, mi hermano, cuando usted se arrepienta, esos pecaditos que quedan tenemos que limpiar. Esos errorcitos que quedan en nuestra vida tenemos que limpiarlos. Empezando por mí. Yo soy el primero que me anoto en esa lista.
Ok, por eso por eso Dios me ha dado la autoridad para pararme en este altar, en este púlpito. Porque dice, tú has fallado, pero yo estoy trabajando en ti. Yo te estoy reconstruyendo, yo te estoy moldeando. Aquí nadie se salva, mis hermanos. Pero yo puedo hablar con autoridad porque yo soy el primero que he fallado entre todos ustedes. Pero he visto la gloria de Dios en mi vida. Cuando me arrepiento y cuando lo adoro y lo alabo. Amén. Amén. Esto es muy importante que lo tengamos. Segundo punto de las cosas a las que tenemos que morir para experimentar la resurrección de Cristo en tu vida. Segundo punto es morir a tu voluntad. Morir a tu voluntad. ¿Qué dice la oración del Padre nuestro? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No está diciendo hágase mi voluntad. No. Aunque hay muchos de nosotros que queremos intercambiar ese. No, mi voluntad, Señor, no la tuya, porque mira, yo de momento sé lo que más me conviene. Espérate un momento, ¿quién te dijo a ti que tú puedes jugar a ser Dios? Aquí Dios soy yo. Yo soy el gran yo soy, le dijo a Moisés que le dijera al faraón. Yo soy el que soy, no eres tú. Tú tienes que humillarte a mí, porque yo tengo la vida perfecta para ti. Tenemos que morir a nuestra voluntad, mis hermanos. Porque Dios nos habla, Dios nos da avisos, Dios nos guía y nos dirige y nosotros seguimos insistiendo. Pero Señor, sí, yo sé, tú sabes que suena muy bonito lo que tú dices, Padre, pero ese empleo que me ofrecieron, voy a estar ganándome el doble que el anterior. Así que Señor, tú me perdonas, pero yo voy a hacer mi voluntad hoy. Cuidado con eso, porque ese empleo, lo que tú no sabes para quién estás trabajando. Como dice el dicho callejero, dice, uno no sabe para quién trabaja. Si tú no sientes paz, si tú sabes que las cosas están medio nebulosas, arrodíllate, quebrántate, entrégate al Señor. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Yo no siento paz, hay algo raro aquí. Créeme, que lo creas, hay algo mal ahí. Porque no es su voluntad la que está siguiendo, es la tuya. Y ahí es donde vienen los percances y los contratiempos. Amén. Entonces, cuando estás entrando en discusiones, en conflictos, discusión y conflicto es simple y sencillamente una incapacidad de tú permitir que la otra persona ofrezca su punto de vista y que tú calladamente digas, Señor, yo voy a orar por esto. Pero cuando empezamos a discutir, empezamos el conflicto y la guerra y la batalla, es que estamos queriendo hacer nuestra voluntad. Cuando tú dejas que Dios haga la voluntad suya en tu vida, tú verás cómo las cosas cambian. Perdonar, vamos a escuchar, vamos a dejar a ver cómo las cosas. Hay algunos hermanos aquí que estoy muy orgulloso de ellos, porque yo sé que al principio tenían una actitud un poco peligrosa, un poco rebelde. Eran como medio tupamaros, Y hay una uruguaya por aquí que sabe a lo que me refiero a los tupamaros. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros morimos a nuestra voluntad y permitimos que el Señor obre a través de nosotros, ahí es que vienen las cosas perfectas, ¿ok? Entonces, no podemos seguir estando pendientes de conocer a Cristo en el poder de su resurrección si no conocemos a Cristo en el poder de su sufrimiento. Anoten eso. Tú no puedes conocer a Cristo en el poder de su resurrección, de poder llegar a una vida nueva, una vida plena, una vida perfecta en Cristo, si tú no lo conoces en el poder de su sufrimiento. Si tú no pasas por el jardín de Getsemaní, que ahí es donde tu voluntad se confronta. Ahí es donde Dios confronta tus planes, tus preceptos, todo lo que tú tienes organizado, porque tú piensas que es lo que te conviene. Ahí es donde Dios te tiene que confrontar. Y ahí es donde empezamos a morir a nuestra voluntad. Y te das cuenta y dices, wow, en realidad mi voluntad no era tan buena como yo pensaba. Ahora que yo estoy dejando al Padre entrar a mí, ahora yo estoy enterándome de cosas que yo no sabía porque me estoy rindiendo a Él. Tenemos que rendirnos, aprender a rendirnos al Señor, iglesia. De verdad se los digo, esto no estoy yo hablando boberías aquí, yo estoy hablando aquí el Evangelio y estoy hablando por lo que ha hecho Dios en mi vida. Tenemos que rendirnos y morir a nuestra voluntad. No queremos pasar este jardín y cuando entramos en discusiones en ira, estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros queremos y nos pensamos que nosotros somos los que nos lo sabemos todos. Como hay un hermano que decía, llegó a la iglesia quebrantado, llegó pero destruido. Y el Señor empezó a ministrarle, el Señor nos empezó a usar a mi esposa y a mí y a los pastores también para ministrar su vida. De pronto su vida empieza a entrar en orden, empieza todo a funcionar bien. ¿Y qué dice él? Ya está todo listo. Oigan esta palabra que así nos dijo, yo soy el bacán. Yo soy el bacán, ya yo resolví mi vida, resolví mis problemas, me voy.
¿Saben qué? Hoy sus problemas son peores. Sí, se arregló la situación de su empleo, se arregló su situación personal, económica, pero su vida personal y familiar es un desastre. Pobrecito. No nos podemos olvidar, y ahí volvemos con nuestra voluntad. Es la voluntad del Señor. El Señor te ha dado prosperidad, el Señor arregló tus finanzas. Humíllate, adórale, alábale, ora, no te canses de darle gracias por lo que ha hecho el Señor, porque está su mano santa sobre tu vida. Entonces tú lo que estás haciendo es queriendo pensarte que tú lo hiciste, porque yo, y porque yo, y porque yo. Tú nada, tú no sirves para nada sin Cristo en tu corazón. Amén. Cristo es el gran yo soy. Miren, estamos perdidos, iglesia, estamos confundidos, nos estrellamos contra una pared si pensamos que somos nosotros. Todo lo hace Cristo en nosotros, todo, absolutamente todo. Iglesia, demos un aplauso al Señor esta mañana. Mira lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos sacrificio vivo, iglesia, ante el Señor. Mire, si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, ¿cuáles son las consecuencias? Divorcio, pelea, asuntos con los hijos, hijos en droga, despedidas del trabajo. Si no hay arrepentimiento y estás caminando de acuerdo a tu perfecta voluntad, entonces estás chocando con el destino, con la realidad de tu vida, que es una vida sin Dios, que es una vida perdida. Es mejor estar totalmente alejado que estar viviendo una vida así. ¿Ok? Entonces, antes, iglesia, antes teníamos un altar. Ante el altar es donde veníamos y depositábamos nuestros pecados, donde veníamos y depositábamos nuestras cargas, donde veníamos y depositábamos nuestras inquietudes ante el Señor, nos arrodillábamos, nos postrábamos. No significa que tienen que venir a arrodillarse, si quieren, bendito sea Dios, pero en las casas lo podemos hacer. No hay nada como adorar al Señor de rodillas. Entonces, cuando tú vienes y te postras, en vez de estar pidiendo que Cristo te haga millonario, Cristo no vino para hacerte millonario, Cristo no vino para que tú fueras, no, mi hermano. Dice el Señor, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, siempre hablamos de este versículo, entonces pida lo que quiera y se te concederá. Cristo vino para morir en la cruz, para liberarte, para salvarte, sanarte y adquirir vida eterna. Para eso vino el Señor, para hablar del reino de los cielos. Así que si tú estás viniendo a la iglesia para que Dios venga y haga una magia en tu vida, viniste al lugar equivocado, mi hermano. Viniste al lugar equivocado. Aquí venimos para crecer en el reino. Cuando tú estás metido con el Señor, que dice la palabra, el que permanece en mí. ¿Quién permanece en el Señor? El que busca más de Cristo en su santa palabra. Aquí está la vida perfecta, en este precioso libro que te trae revelación. Cuando tú dices, permanece en mí y mi palabra permanece en él, entonces pida lo que quiera y se te concederá. Porque vas a estar pidiendo de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a tu voluntad. Cuando pides de acuerdo a tu voluntad, eso es un desastre. ¿Ok? Tercer punto que tenemos que considerar para poder llegar a conocer a Cristo en su resurrección. Morir al egoísmo. Yo no quiero mirar para allá. Morir al egoísmo. Eso es lo que más le desagrada al Señor. No, porque a mí es el único. ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo sobre a ti mismo, como a ti mismo, perdón. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú no puedes estar hablando de yo, porque yo y al otro, bueno, en realidad no me importa. Mientras yo esté bien, mientras mi familia esté bien, lo otro no me importa. Mire, mi hermano, eso es lo que más le agrada al Señor, que tú vivas una vida plena pensando en el otro. Que tú vivas una vida plena. Dice el Señor, yo morí para hacerte nuevo. Eres nueva criatura en mí, hecho a mi imagen y semejanza. Si yo vine a servir, yo vine a salvarte, yo vine a enseñarte el único camino. Oye, no hay nada más lindo. Cuando tú lo empieces a practicar, y llegará el momento, porque hay algunos que hemos estado, que estamos y otros que estaremos, tú verás lo que es la verdadera gloria de Dios en tu vida cuando tú empiezas a servir al prójimo como a ti mismo. Yo sé que aquí hay hermanos que no están totalmente comprometidos con la fe todavía, porque eso viene en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que ellos viven una vida cristiana, lo sé. Y lo único que falta es entregarle totalmente su vida en todos los ángulos. Y de eso se trata. No hay nada que le agrade más a Dios que eso, que tú estés viviendo de acuerdo a los preceptos cristianos, ayudando al prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Hay que soportar cosas, hay que orar en silencio, hay que arrepentirnos,
Hay que quebrantarnos para que el Señor pueda hacer la obra en ti. Mira lo que dice Colosenses 11:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces mira, Dios tiene cosas grandes para ti, iglesia. Yo lo digo, pero hay algunos de nosotros que en nuestro cuerpo no hemos recibido el milagro de la resurrección. Dios tiene cosas muy grandes. Mire, yo lo veo, yo lo siento, yo lo vivo, el Señor me lo dice. Hay gente muy comprometida, muy linda en este lugar. Y los que están en camino van a estar pronto. Y hay cosas muy grandes ahora. Muchos pensamos que cuando Dios tiene cosas para ti y nosotros tenemos que cambiar y tenemos que experimentar. Oigan esto, hay muchas personas que dicen, tengo que cambiar de empleo, tengo que cambiar de ciudad, tengo que cambiar de estado y tengo que moverme de iglesia. Tengo que moverme de iglesia porque vienen cambios en mi vida, entonces yo tengo que prepararme y tengo que hacer todos estos cambios, inclusive iglesia. Entonces, tú no puedes moverte y llevar el bagaje que tú tienes en una cierta iglesia y llevarlo a otra iglesia, porque vas a llegar allí, ¿ok? Vas a cambiar trabajo, vas a cambiar estado, posición, vas a llegar allí hasta que descubran el bagaje que tú tienes. Van a decir, espérate, pero este viene intoxicado totalmente aquí. ¿Qué fenómeno ha llegado a nuestra iglesia? Se piensa que por cambiar iglesia, por cambiar estado, todo va a cambiar en tu vida. Mira, yo espero que en algún momento determinado se den cuenta esas personas que Cristo lo que quiere es mover tu corazón y tu espíritu. Él no quiere mover tu ciudad. Él no quiere que te cambies de iglesia. Porque si tú vas a una iglesia con una perspectiva personal y pensando que los cambios tienen que ver con cambios físicos, no, son cambios interiores que el Señor quiere en ti. Ninguna iglesia te va a satisfacer si tú no tienes un mover del espíritu y de tu corazón para Él. Amén. Amén. Eso es muy importante, iglesia. Hace tiempo también nos pasó con una hermana que era fiel de la iglesia por un tiempo, pero de pronto nuevamente las finanzas, sus negocios, su negocio le empezó a florecer y a florecer. Y de pronto, ojos que te vieron. Yo la bendigo todos los días, porque es la esposa de un gran amigo nuestro. Mi esposa la bendecimos todos los días. Pero, ¿qué está pasando? Nuevamente, te está yendo bien en los negocios, pero ¿qué hubo tu relación con Dios? No es el cambio de iglesia, no es el cambio de ambiente, es tu relación con Dios. Dios lo que quiere es mover tu corazón y tu espíritu para que esté de acorde a su corazón y a su espíritu. ¿Ok? Entonces yo espero que en algún momento estas personas se den cuenta que es un cambio interior que el Señor pide, no tiene que ver nada con el exterior. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, sácame todo lo que está interviniendo con el plan perfecto para mi vida de ti. Saca todo lo que, mira, saca mis amigos, saca mis proyectos, saca mi éxito. ¿Cómo? Sí. Saca mi éxito, porque si tu éxito te está llevando a preocuparte por tu negocio, a preocuparte por tu auto, que tienes que limpiarlo el domingo, que si tienes que ir a dar un viaje de negocio para tal lugar el fin de semana, saca todo lo que intervenga con el plan tuyo para mi vida, Señor. Señor, tócame adentro, muéveme adentro, ponme las prioridades correctas. Primero estás tú, después está mi esposa, después está la iglesia. Pon las prioridades correctas, no primero está tu negocio. Saca mi éxito, saca todo lo que me distraiga del centro de todo, que eres tú, Jesús. El centro de tu vida es Jesús. Y tienes que pedirle al Señor, saca todo lo que esté interfiriendo entre tu relación y la mía, Padre Santo. Mira Romanos 6, del 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Una vez más, José, por favor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Y ya el pecado no vive más con nosotros, iglesia, ya nosotros hemos muerto. Entonces Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Cristo Jesús la obra está completa. En Cristo Jesús la obra está completa. Y cuando la muerte trata de tocar tu cuerpo mortal, lo que está haciendo es llevándolo a la inmortalidad. Cuando la muerte trata de llegar, ya la muerte perdió todo poder. Ya Cristo, lo lindo de este día, iglesia, es que Cristo conquistó la muerte. Cristo conquistó la muerte y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Cristo venció a la muerte en la cruz. Y miren, muchas personas piensan, ¿y qué pasó con Cristo los 3 días que estuvo crucificado? ¿No se han preguntado algunos? ¿Qué pasó con el Espíritu de Cristo en esos 3 días? ¿Saben dónde estaba Cristo esos 3 días? Cristo bajó a las profundidades. Cristo bajó a las profundidades y le ministró a los muertos. Entonces Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue, se le acercó al diablo, fue directamente a él y le dijo de la correa, dame acá esas 3 llaves que tú tienes ahí. Las llaves del infierno, las llaves de la muerte y las llaves de la tumba. Le quitó esas 3 llaves a ese sinvergüenza mentiroso. Conquistó la muerte porque él derrotó la muerte en la cruz. Conquistó al infierno porque fue a las profundidades del infierno y le ministró a los muertos. Para todos aquellos que en él creyeran, se levantaban y tuvieran vida eterna igualmente. Y la tumba, miren lo que pasó con la tumba. Entonces vamos a Juan 11:25. Juan 11:25. José se pone nervioso y ansioso cuando estamos hablando de estos versículos por el poder que hay detrás de ellos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito Dios, qué promesa más maravillosa esa. Entonces, hermanos, no tenemos que estar pensando y preocupándonos cuál es la próxima dimensión a donde el Señor nos quiere llevar. Es una dimensión perfecta, porque es la perfecta vida de Dios. Nosotros viviendo la perfecta vida de Dios. Amén. Entonces, mira, Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie le puede quitar la vida a Cristo si no es porque Él la pone. ¿Y por qué la puso? Porque era mandato divino, porque estaba escrito: tú tienes que morir para yo poderme reconciliar con mi pueblo. Y Él se la dio cuando Él quiso y Él la tomó cuando Él quiso. Ese es el mandamiento, esa es la autoridad que tiene Dios sobre la muerte. Igualmente, cuando Cristo muere y tiene el poder sobre la muerte, sobre el infierno y sobre la tumba. Esas 3 llaves que le quitó al enemigo, la tercera fue la llave de la tumba. Miren, todos los que murieron antes de Cristo, todos, Jacob, el Jonás, el Moisés, el Abraham, el David, toda esa gente, cuando vino Cristo y abrió las tumbas, toda esa gente ascendieron con Él, igual que todos los muertos que estaban en el infierno y lo aceptaron como Dios y Salvador. Esos se fueron con Él a una vida eterna. Ese es el poder de la resurrección. Lo que hizo Cristo después que muere, después resucita, y esa es la base de la fe de todos nosotros que estamos aquí. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición, hoy es un día de reafirmación de la fe de todos nosotros los cristianos. Eso es lo que nos diferencia de otras religiones por ahí. Ok, ustedes pueden ir Buda, está Mahatma Gandhi, está todo lo que ustedes quieran. El único que la tumba está vacía se llama Jesucristo. Bendito sea Dios. Esa es la diferencia. Entonces, después de tomar nuestros pecados, Él nos hace libres, nos hace alcanzar la vida perfecta y eterna, y nosotros tenemos que estar agradecidos por el gran sacrificio. Sin la resurrección de Jesús, vuelvo y repito, no sería el camino, la verdad y la vida. No sería la luz del universo. No nos traería la vida completa e incorruptible después de la muerte, después de la separación. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y nosotros queremos en este momento cerrar con una oración antes de un evento lindo que vamos a tener ahora. Yo le doy gracias a Dios por este día de celebración que tenemos aquí. Le doy gracias a Dios por toda la gente linda que pudieron llegar, y los que no pudieron llegar los bendecimos igualmente, y declaramos un momento de bendición. Declaramos que la gloria de Dios
una unción poderosa del cielo se derrama sobre todos los que estamos aquí, sobre todos nuestros hijos, y le damos gracias al Dios sobrenatural y poderoso al que servimos. Yo te doy gracias, Jesús, por este momento lindo, Señor, por permitirnos levantar esta iglesia hermosa que tú estás levantando para tu gloria, Padre Santo. Tú eres la cabeza y nosotros somos tu cuerpo esta mañana. Venimos aquí a exaltarte, a bendecirte y darte gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que estás por hacer, mi Dios, porque vienen cosas grandes del reino, vienen cosas grandes y poderosas del reino, y queremos, José, antes de terminar, para que tú digas lo que vas a decir, pero queremos, Señor, darte las gracias, mi Señor, porque sabemos que vienen cosas grandes y poderosas, porque confiamos en ti, te creemos en ti y queremos hacer de acuerdo a tu voluntad, no nuestra voluntad. En el nombre poderoso de Jesús les damos las gracias y lo bendecimos poderosamente en el nombre santo de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Todo el que no conozca al Señor, todo el que quiera tener una relación perfecta con Dios, esta mañana es el momento para que tú hagas la oración de fe, para que esta mañana tú vengas y te rindas ante su presencia y tú declares y lo pongas a Él como tu Dios y Salvador. El que no conozca del Señor o el que esté queriendo establecer una relación firme con Cristo, este es el momento de esta mañana, tú rendirte a su presencia y entregarle todo lo que tú eres. Te damos gracias, mi Dios, Señor, y te alabamos, te bendecimos. Enséñanos a orar, Espíritu Santo de Dios. Enséñanos a morir a la carne, Señor, y a vivir más en ti, mi Dios. Enséñanos, Señor, a nosotros poder exaltar tu santo nombre, Señor Padre Santo, y saber que estamos muertos y estamos en un proceso de resurrección continua para poder vivir, en que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón entienda, Padre Santo, y sienta y reciba tu resurrección, Señor Jesús. Que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las guerras, de los desiertos, de nuestras aflicciones, te adoremos y te exaltemos en el medio de todo lo que no nos agrada, porque tú sí sabes de dónde nosotros vamos y tú sabes cómo, Señor, tú modificar y tú cambiar nuestro corazón para ti. Te adoramos, te bendecimos y dependemos de ti, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y la gloria es para ti. Amén, amén y amén. Hijo del hombre, es su nombre Manuel, Dios aquí entre nosotros.